Las bolsas de valores en el mundo han registrado un desempeño mixto en días recientes debido a la cautela por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en el sector tecnológico y la volatilidad además en el precio de los energéticos. Sin embargo, en la semana, los principales índices registraron un retroceso por la reacción de inversionistas a la publicación de cifras que continúan mostrando, por una parte, la solidez de la economía norteamericana y también lo que sugiere ajustes en tasas de interés eventualmente por parte de la Fed. Además, bueno, pues lo complicado justamente de estos temas solamente los podemos analizar con una experta como la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Bueno, pues por una parte, hace un año acá hablábamos de una eventual freno a la economía, sobre todo norteamericana, se hablaba incluso de una recesión técnica o no técnica, pero pues hoy la vemos muy fuerte. Sí, eso es algo que ha sorprendido sin ninguna duda a los economistas y es una fortaleza no nada más de la economía estadounidense, sino en general en muchos países y resiliencia al consumo, sobre todo. Entonces, sí, como ya señalas, pues lo que hemos estado viendo es que recientemente los datos en la economía estadounidense han estado mejorando ligeramente. Los indicadores adelantados, por ejemplo, en manufacturas y servicios, tienen ligeros avances y el mercado laboral todavía sigue creando empleos a una tasa que ha disminuido, pero que pues se encuentra sólida. Entonces, esto pues justamente ha estado generando o tiene importantes implicaciones para lo que la Reserva Federal hará en sus próximas decisiones. Hay que recordar que todavía quedan 3 decisiones antes de que se acabe el año. La gran tarea que asumió el sistema de la Reserva Federal hace un año fue combatir la inflación. Hace un año estaba en niveles pues realmente históricos para la economía norteamericana. Mañana se anuncia el dato de inflación. ¿Cómo esperan ustedes que venga este dato y si realmente está contenido este fenómeno? Sí, Tengo un poco inestable mi conexión. Entiendo que me estás preguntando sobre el dato de inflación de mañana en Estados así es, Unidos. sí, Jessica. Correcto. Pues mira, se espera que a nivel anual la inflación general se incremente un poco y esto debido a que pues ha habido un incremento reciente en los precios de los energéticos. Entonces se espera que haya un ligero incremento, no obstante, la inflación subyacente, que es justo la que la Reserva Federal tiene más en el radar, se espera que continúe descendiendo. De hecho, se espera que la inflación mensual que se da a conocer para el mes de agosto subyacente se encuentre alrededor de 0,2% ya por tercer mes consecutivo, lo que implicaría pues un avance más importante en este sentido. Entonces habrá que ver si pues la Reserva Federal se inclina más a ver estos datos de la subyacente que como ya hemos comentado pues apunta o está marca más la pauta de lo que está sucediendo a nivel interno en los precios y no la inflación general, que está muy influenciado también por referencias internacionales. Jessica, algo justamente de lo que también dejó de hablarse por estos ajustes en las tasas de interés de la Fed fue de la resiliencia o no del sistema bancario norteamericano, en el que recordarás, tú nos ayudaste a comprender hace 4 meses estos picos de crisis por los que pasaron los bancos. Esto, ante la eventual decisión de la Fed, ¿ves tú que continúe tranquilo el sistema financiero norteamericano? Sí, creo que va a continuar tranquilo. Nosotros, de hecho, esperamos que la Reserva Federal continúe manteniendo el rango de su tasa de fondos federales constante. Ujú. Eh, no obstante, sí creo que, pues, conforme pasa el tiempo y las tasas de interés, que al final de cuentas la tasa de la Reserva Federal es la tasa de libre riesgo por excelencia y que marca la pauta para otras tasas a nivel global, se mantengan relativamente altas pues al final de cuentas esto sí puede empezar a traer implicaciones para la estabilidad financiera, no nada más en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, lo que creo es que cada vez más y conforme la inflación vaya reduciéndose de manera pues más sostenida, la Reserva Federal tendrá que sopesar en sus decisiones esta pues tercer gran determinante de cómo es que evoluciona o cuáles son las implicaciones que su tasa de referencia tiene para el sistema financiero. De nuevo, no nada más en Estados Unidos, sino Claro. también a lo largo del mundo. Sobre todo en un contexto en el que pues, las economías y en general los agentes se encuentran relativamente endeudados y Sí. pues los costos financieros de esa deuda son bastante altos.
Sí, y Jessica, y en materia de tipos de cambio, pues ya abandonamos la fortaleza del peso y ahora quien se fortalece es el dólar. Es correcto. En las últimas semanas y sobre todo conforme se acerca la decisión de la Reserva Federal y sobre todo también en la medida en que los mercados acaban de internalizar esta idea de que las tasas se van a mantener altas por más tiempo, pues el dólar se empieza a fortalecer y eso ha generado que las monedas en general de economías emergentes tengan un ligero retroceso. El peso además se ha visto influenciado por otros eventos, como tú señalas, pues ya no estamos observándolo alrededor de el 17 pesos por dólar que estábamos viendo hace unas semanas, ahorita está mucho más cercano a niveles de 17.20, 17.30 y ha observado relativa volatilidad en los últimos días. Sí, Jessica, y las materias primas particularmente, bueno, pues hemos reportado también acá en los indicadores de cuentas claras esta alza en el petróleo y de repente, bueno, pues casi volvió a llegar en intradía a $90. Sí, también hemos visto que esta pues tendencia de reducción que había habido en los precios de los energéticos ha empezado a revertir. Eso pues también está hasta cierto punto relacionado con pues la idea de que estas recesiones y desaceleraciones abruptas que se esperaban hace pues unos meses no están observando. Entonces, en la medida en que la actividad económica a nivel global repunta un poco, pues eso también presiona al alza los precios de los energéticos. Es probable que sigamos viendo precios relativamente altos y pues no hay que olvidar que en este aspecto de materias primas pues también hay que pensar en qué va a suceder con los alimentos y también en ellos hay peligro de que los precios se incrementen hacia adelante, sobre todo debido a posibles afectaciones que pueda haber por fenómenos climáticos. Sí, finalmente, Jessica, quizás algo también de lo que hemos hablado poco, pero igualmente es importante, las bolsas de valores en México, tanto la mexicana de valores como la bolsa institucional. Estas, ¿cómo han reaccionado en términos de estas volatilidades en los mercados financieros? Pues mira, en general yo diría que el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre ha sido un mes relativamente malo para las bolsas a nivel global. México no está exento de ello. Entonces, lo que hemos visto es que pues los índices ya no han podido continuar repuntando como lo habían hecho, por ejemplo, al inicio del año. Sí. Hay que recordar aún así que los rendimientos bursátiles en México han sido muy importantes a lo largo del año. México se sigue colocando entre las economías emergentes como una de las bolsas que más rendimientos ha generado en dólares. Si bien en la última semana, un par de semanas, esos rendimientos han disminuido de manera importante. Y eso está relacionado con la caída de los índices y también con una depreciación del tipo de cambio, puesto que estos rendimientos, para ser comparables entre economías, se tienen que comparar en dólares, ¿no? Claro, claro, sí. No, y vaya, muy importante también esto que mencionas, porque si bien es cierto que en los mercados locales también pues hay una cantidad muy importante de inversiones, por ejemplo, de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Exacto. Entonces, uno de los elementos más importantes que hay que determinar hacia adelante o que vamos a estar monitoreando es si este apetito por los activos financieros en México, incluso esta, digamos, optimismo por todos estos eventos, diversos eventos como el nearshoring, destacando, pues van a seguir generando momento. Lo que nosotros vemos es ya a un mercado un poco agotado de estas noticias y que necesitaría noticias mejores aún hacia adelante para continuar pues alimentando este buen desempeño. Sí, bueno, Jessica, pues vamos a esperar mañana a la lectura que hagas desde tu cuenta institucional, tu cuenta personal también, de la inflación en Estados Unidos y lo que venga de la Fed. Como siempre, muy agradecido, mi querida doctora. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, amiga mía. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que pudiera ocurrir con el rumbo de la actividad económica en Estados Unidos y su impacto en México y particularmente en los tipos de cambio. Vamos a un último corte y al regresar, todo sobre finanzas y tecnología. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.